Dice así, segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. O desde el 12 vamos a leer. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti esta mañana, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia. Señor, nos sustentas en nuestra debilidad, nuestra enfermedad. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques esta mañana. Sé que en medio de nosotros hay hermanos que están enfermos, pero que tú, conforme a tus misericordias, Señor, en tu gracia, les des la fortaleza física, pero sobre todo espiritual, para ser animados, para ser desafiados, todos como congregación, ante este tema tan importante que tú lo has expresado en las Escrituras. Señor, te suplicamos que nos dirijas y nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, este tema de los falsos maestros es un tema que se repite en las Escrituras muchas veces. Y si ustedes pueden leer en casa todo el capítulo 2, háganlo. Se van a dar cuenta que es sumamente importante. Hace algunos años atrás, cuando tuvimos la visita de un profesor que vino de los Estados Unidos, fuimos al mercado para comprar algunas cosas que necesitaba. Y también, mientras comprábamos lo que necesitaba, me pidió si podíamos cambiar dólares a bolivianos. Así que nos acercamos a uno de estos puestos de cambio y cuando empezó a sacar sus billetes yo me preocupé porque estaban casi destruidos, ¿no? Estaban doblados, manchados, rotos, bueno. Y la señora que está a punto de recibirnos los billetes está con una cara de molestia, ¿no? Y bueno, él no sabía que aquí en nuestro país, yo supongo que aquí también en Santa Cruz, a menos que sea diferente, pero no recibimos los billetes que están manchados, arrugados, a menos que tal vez en otro lugar lo cambien por menos precio, ¿no? Así que el profesor se sorprendió, no sabía que aquí en nuestro país, en lo que respecta a los dólares, no los aceptan directamente si tienen imperfecciones, ¿no? Incluso en el banco, va así, una manchita no te lo aceptan, ¿no? Es un problema. No sé de dónde salió esa práctica, quién lo haya impuesto, cuál sea la situación, pero esa es la realidad. Si tienes dólares en malas condiciones, no van a ser aceptados fácilmente, no los vas a cambiar fácilmente. ¿Qué tanto pueden estropear las manchas, las imperfecciones algo, hermanos? ¿Qué tanto? Recuerdo en casa, que alguna vez, en casa de mis padres, cuando alguien nos preguntaba sobre el matrimonio de mis padres, si había fotos de sus bodas, de su boda, y sinceramente no van a encontrar ninguna foto, ¿no? No había, porque aunque hay una larga historia detrás de todo eso, para responder eso, en resumen es que nunca habían revelado las fotos, ¿no? Y de pronto se les ocurre algún día revelarlos. Por supuesto, en ese tiempo no existían las cámaras digitales, así que simplemente en rollos, y cuando los llevan para revelar, todo era mancha, hermanos, no se veía nada, ¿no? Así que las fotos estaban dañadas con manchas, o como a veces decimos aquí, estaban veladas, no se podían ver las imágenes. Esas manchas desfiguraban las imágenes. Como sabes, querido hermano, las manchas pueden ser muy perjudiciales, muy dañinas, pueden dañar algo precioso, tergiversarlo. Las manchas distorsionan lo verdadero, lo contaminan, lo desfiguran. Y si no, puedes preguntarle a alguna madre, quizá que ha tenido esa experiencia,
en el que tal vez ha lavado alguna ropa que estaba manchada de sus hijos y no lo ha visto y lo mezcló con el resto de las ropas, o a nosotros mismos, ¿no? Quizá una camiseta que no sabíamos que podía manchar el resto y lo lavamos y al final terminamos usando ropa rosa, ¿no? Todo un mes, el siguiente semestre, porque ya está, arruinado. Las manchas son muy perjudiciales, hermanos. Más peligrosas a estas manchas, en estos ejemplos terrenales, por supuesto, mucho más peligrosas, son las manchas e inmundicias que son los falsos maestros. Y es necesario que abordemos este tema para conocer más sobre esto. Y para escudriñar nuestro pasaje lo vamos a dividir simplemente en dos secciones, dos encabezados para comprenderlo mejor. El título es Los falsos maestros, o si quisiéramos ampliarlo un poco más, la corrupción de los falsos maestros. Y el primer punto de nuestro estudio, de nuestra predicación, es la corrupción en su ser, la corrupción en su ser. Y el segundo encabezado es la corrupción en sus acciones. La corrupción en su ser y la corrupción en sus acciones. Empecemos entonces viendo el primer encabezado, la corrupción en su ser. Y voy a leer desde la segunda parte del versículo 13b, donde dice, estos son inmundicias y manchas. Ambas palabras, queridos hermanos, son sinónimas. Inmundicia también puede ser traducida como mancha y viceversa. De hecho, tenemos algunos ejemplos en Efesios capítulo 5, 27. La misma palabra que es traducida como inmundicia en el libro de Efesios se traduce como mancha. O sea, más o menos lo que está diciendo el apóstol Pedro también podría ser lo siguiente: estos son manchas manchosas o son inmundicias inmundas. Suena como una redundancia. Por supuesto, no fue esto una equivocación del apóstol Pedro para nada, no fue algo casual o una equivocación, sino que por inspiración del Espíritu Santo está agregando un énfasis especial para describir a los falsos maestros. No es que solo son una mancha, sino que con un lenguaje enfático afirma son manchas inmundas. Además, esta palabra mancha también puede ser traducida como defecto, algo defectuoso. Y este lenguaje era muy usado, muy recurrente, especialmente en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, en lo tocante a los sacrificios. Ustedes recordarán que Dios había dado una serie de mandatos a su pueblo. Dentro de esos mandatos estaban los mandatos ceremoniales de los sistemas de sacrificios. Estos sacrificios debían presentarse como ofrenda de expiación por el pecado. También se presentaban sacrificios por votos que se hacían, o también de manera voluntaria. Y si quieren conocer un poco más sobre el tema de los sacrificios, pueden leer mucho más al respecto en el libro de Levítico, todo el libro de Levítico, léanlo. Pero aunque había diferentes especificaciones para cada tipo de sacrificio que se realizaba, había algo que tenían en común todos los sacrificios. Algo tenían en común. ¿Y qué era eso, hermanos? Y para eso quisiera que veamos un ejemplo de esos tantos que encontramos en el libro de Levítico, para que puedan darse cuenta cuál era esa condición que todos los sacrificios debían tener en común. Levítico capítulo 22, verso 21. Levítico capítulo 22, versículo 21. Dice la Escritura: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, está hablando del tipo de ofrendas de voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, y aquí viene la parte clave, para que sea aceptado, será sin defecto. La última parte del pasaje nos da la clave. Todos estos animales que se presentaban como sacrificios no debían tener ningún defecto, ni uno solo, ni una mancha. Por supuesto, nosotros conocemos la razón de todo este sistema sacrificial. Todo esto tenía un propósito. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban o anticipaban algo que iba a suceder. Mostraban una realidad
prefigurada. Y aquí estaban apuntando, ustedes ya pueden tener en mente, a la obra de Jesucristo, quien tuvo que presentarse como el Cordero sin mancha, sin contaminación, sin defecto, como ofrenda perfecta por nuestros pecados. Todo el sistema de sacrificios apuntaba a Jesucristo. Y esto se enseñaba vez tras vez al pueblo, tenía que quedarse en su mente vez tras vez, que solo a través del sacrificio de un inocente sin mancha es que ellos podían ser perdonados. De eso se trataba el sistema sacrificial. Pero a diferencia de los animales, como nos explica el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 27, que nos dice que Cristo se presentó como un sacrificio suficiente una sola vez y para siempre. Cristo es superior a todos estos sacrificios. Ya en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, recalca esa virtud de Cristo. En 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, ahí dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y otra vez, aquí aparecen las palabras claves: como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto en justicia, perfecto en santidad. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro pasaje? Intencionalmente, el apóstol Pedro, que en su primera carta se refiere a Jesucristo como el Cordero sin mancha y sin contaminación, ahora en la segunda carta que él escribe, hace uso de un lenguaje opuesto para referirse a los falsos maestros. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro contrapone a los falsos maestros con el verdadero maestro. Son un reflejo opuesto del Señor. Si bien Cristo es sin mancha ni contaminación alguna, los falsos maestros son inmundicias, son manchas defectuosas. Son exactamente lo opuesto a nuestro Señor. Y a propósito, si quieres darte cuenta de un falso maestro, una de las características es que su vida es un reflejo opuesto de la vida santa y justa de nuestro Señor. Así como en el Antiguo Testamento se nos enseña que las manchas o defectos descalificaban a un animal para el sacrificio, el apóstol Pedro ahora usa ese lenguaje para mostrarnos que estos falsos maestros traen descrédito a la iglesia del Señor. Porque los creyentes que han nacido genuinamente están llamados, al igual que su maestro, a ser hallados sin mancha e irreprensibles. Él usa ese lenguaje en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, el verso 14. El pueblo del Señor ha sido redimido para ser un pueblo sin mancha e irreprensible. Y no solamente en las palabras del apóstol Pedro, sino que también el apóstol Pablo nos explica la misma realidad en un pasaje que es muy conocido por nosotros en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, pasaje que describe la obra de Cristo hacia su iglesia y utiliza una ilustración que nosotros conocemos. ¿Qué dice Efesios 5, 25 al 27, hermanos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, y vayan poniendo atención desde acá, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo es sin mancha ni contaminación alguna, ese es el mismo propósito para el cual nos compra, para santificarnos. Eso es lo que está haciendo con su iglesia, la purifica, la está lavando constantemente y su meta final es presentársela un día sin mancha ni arruga. ¿Pueden verlo, hermanos? ¿Pueden ver la diferencia abismal entre los falsos maestros, el Señor Jesucristo y su verdadero pueblo? Hay una clara diferencia. El Señor Jesucristo es santo y sin mancha y su pueblo ha sido rescatado para ser un pueblo sin mancha ni arruga, y que cada día está siendo santificada por ese Señor.
En contraste, los falsos maestros son manchas inmundas, y por causa de esto el apóstol Pedro describe en el inicio del capítulo 2 que el camino de la verdad es blasfemado. Recuérdense, las manchas desfiguran cualquier retrato hermoso, y ellos son manchas dentro de la iglesia. El versículo 2 dice, si ustedes ven ahí en 2 Pedro 2 más arribita, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otras palabras, son una vergüenza para el nombre de Cristo. Su sola presencia dentro de la comunidad de creyentes hace que la iglesia se vea desagradable. Tal como lo hemos dicho en las ilustraciones con las que empezamos el mensaje, son manchas inmundas que desfiguran la verdadera imagen de la iglesia que está siendo purificada por el Señor. Por eso este tema es sumamente importante para el apóstol Pedro, porque él quiere mostrar a sus receptores que no es poca cosa seguir a los falsos maestros y prestarles oído en sus disoluciones. Es un asunto sumamente serio y peligroso, porque lo que hace una mancha inmunda es contaminar al resto, y es lo que justamente hacen los falsos maestros con los que les siguen. Y por supuesto, hermanos, esto no fue algo que se quedó en el pasado, en el primer siglo, ¿no? Y ahorita estamos viviendo en una época dorada donde no hay falsos maestros, no hay falsos profetas, no hay falsos apóstoles. Claro que no. Y las primeras palabras de este capítulo son un eco que debe resonar como una advertencia al discernimiento en todas las edades de la iglesia. ¿Y qué dicen las primeras palabras del capítulo 2? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y eso es una realidad para todas las edades. Y si no lo sabías, te voy a dar una tarea. Enciende uno de estos días la televisión, si tienes una, o tal vez ya lo has hecho, y busca en los supuestos canales cristianos y pasa horas tratando de encontrar a alguien que no sea un falso maestro. Trata de aguantar hasta donde ves y vas a terminar frustrado por tratar de encontrar uno solo que predique la verdad. Y es porque vivimos en un contexto rodeados de falsos maestros. El tiempo en el que vivimos es uno donde se ha perdido el discernimiento, y como dice el apóstol Pedro en ese mismo capítulo, muchos son los que siguen sus disoluciones, no son pocos. O como el apóstol Pedro lo dice también en advertencia a Timoteo, muchos se amontonarán, dice, multitudes para escuchar a estos hombres. Y nota el énfasis que hace el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no dice que los falsos maestros tienen manchas o están marcados con manchas e inmundicias, quizá como los leopardos que tienen manchas. No dice eso. Dice que ellos son manchas inmundas. Y hay una diferencia importante entre tener manchas y ser una mancha inmunda. Está describiendo el ser entero de los falsos maestros. Su raíz está definida por la inmundicia. Están completamente corrompidos y todo lo que salga de ellos ha de ser corrupto. Y aunque el creyente todavía tiene al viejo hombre que lucha todos los días contra esta nueva naturaleza, y se podría decir en algún sentido que tiene manchas, pero que estas son llamadas a ser mortificadas por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el creyente es vestido por Cristo con su justicia, cuando Dios nos ve, hermanos, Él ve la justicia de Cristo y nos ve de una manera sin mancha alguna. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos no con nuestra justicia, no con nuestros vestidos que simplemente son harapos, sino con el vestido de la justicia de Cristo. Todos aquellos que han nacido de nuevo le pertenecen a Cristo y están vestidos de su justicia.
como dice Gálatas capítulo 3, 27, están revestidos de Cristo. Y por esa razón Dios no nos ve como manchas inmundas, porque Él mira a Cristo en nuestro lugar, su justicia perfecta que cubre todos nuestros pecados. Por implicación, entonces, entendemos algo en nuestro pasaje. Claramente estos falsos maestros no han sido cubiertos por la sangre de Cristo, sino que están en su misma condición pecaminosa, y por eso cuando son vistos por Dios simplemente son vistos como manchas inmundas. Y al final del verso 14 lo dice sin tapujos el apóstol Pedro: son hijos de maldición. Esa es su identidad. Su ser está totalmente corrompido. Es un ser corrupto, porque ellos no han visto nunca la luz, nunca han experimentado la salvación genuinamente, no han nacido de nuevo, aunque externamente están dentro del pueblo, pero la realidad es que no son parte del pueblo. Es sumamente importante, hermanos, entender este llamado al discernimiento y a tomar las cosas con seriedad en cuanto a aquellos que son falsos maestros. No es simplemente decir, sí, son hermanitos confundidos, ¿no? Pero al final también hacen muchas cosas. ¿Acaso no ve que sus ministerios crecen? ¿Acaso no ve la obra social que ellos realizan? Eso no es el asunto, hermanos. En este mismo capítulo el apóstol Pedro nos muestra que el hecho de que haya muchas personas que los sigan no es un sinónimo de ser un fiel ministro del evangelio, no. Nunca debemos pensar que porque hay cantidad, eso refleje verdaderamente una fidelidad ministerial. También los falsos maestros van a tener mucha gente que los siga, pero no dejan de ser manchas inmundas que traen vergüenza y descrédito al nombre de Cristo. Y por supuesto, estos son apelativos fuertes, pero lo está utilizando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para advertirnos y ser librados del error. Pues si solamente minimizamos esta realidad, minimizamos el problema y no lo reconocemos, estamos en un gran peligro. Realmente no podremos combatir el error, no podremos, estaremos ante el peligro de ser absorbidos. Y quiero darles una pequeña ilustración al respecto. Yo sé que en Bolivia en general y allá en Cochabamba a todo el mundo le gusta la comida. Hay uno de mis platos especiales allá, y si alguien no lo conoce, luego le pregunto al pastor Roberto dónde lo puede encontrar. Se llama menudito. Es una sopa muy buena, muy rica, riquísima. Así que imagínate que un día recibes la invitación para ir a comer y es esa sopita deliciosa, pero antes de que te la sirvas, el mesero pone ahí una gotita de algo y tú no sabes qué es, le preguntas qué es y él te dice, mire, solamente es una gotita de cloaca, pero está saborizada, así que ni lo vas a sentir, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, sí, no pasa nada, me lo como, ya está, saborizado? No porque trates de minimizar el asunto, dejará de ser dañino y peligroso para tu vida. No. Cuánto más peligroso y dañino son los falsos maestros que contaminan al pueblo de Dios. Una comida contaminada te va a llevar seguramente al hospital. Pero los falsos maestros no solamente te pueden llevar al hospital. Su objetivo es contaminarte por completo y llevarte a que tú nuevamente trates de recoger las cadenas de las cuales Cristo ya te ha rescatado. Por eso, hermanos, debemos identificarlos claramente para no seguirlos y más bien advertirnos de su error. Y para ir ampliando un poco más esta corrupción que hay en ellos, el apóstol Pedro nos describe sus acciones. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado esta mañana, la corrupción en sus acciones, ahí en el verso 14. Desde el 13 en realidad, la última partecita que no lo hemos revisado. Y veremos 4 subpuntos en este encabezado. Veremos algunas acciones corruptas que nos describe aquí el apóstol Pedro. ¿Cuáles son esas acciones? Primero, que se recrean en sus pecados. Segundo, que no se sacian de pecar. Se recrean en sus pecados, no se sacian de pecar. Tercero, seducen a las almas inconstantes. Y cuarto, están bien entrenados en lo malo.
Así que esta sección es más descriptiva de las acciones que realizaban estos falsos maestros. En principio hace referencia a una acción que se daba en cierto contexto específico. Miren ahí el pasaje, 2 Pedro 2:13b. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El pasaje menciona que había cierta reunión donde también estaban estos falsos maestros comiendo con la iglesia, y en esta reunión se recreaban en sus errores. ¿A qué se refería, hermanos, compartir una comida con los falsos maestros? Y puede ayudarnos a entenderlo mejor un pasaje paralelo que se encuentra en el libro de Judas, el capítulo 1, el verso 12. Judas, capítulo 1, el verso 12, que por cierto es todo un paralelo de 2 Pedro, capítulo 2. Judas 1:12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En Judas se menciona que los falsos maestros contaminan los ágapes cuando comen con la iglesia. Así que, ¿qué son estos ágapes? Los ágapes, queridos hermanos, eran las reuniones donde los creyentes compartían los alimentos entre ellos. Y por lo general esto sucedía después de la cena del Señor. Estaba acompañado de eso. Eran momentos comunión que tenían los creyentes, donde compartían la misma comida sencilla como un símbolo de igualdad y amor cristiano. Y esa práctica común del primer siglo, por supuesto, nosotros la seguimos practicando, ¿no? Ayer, estos días, hemos estado alrededor de una mesa comiendo. Y por supuesto, no es lo central la comida, sino es el pretexto para estar juntos en comunión. A estas reuniones, a los ágapes, también se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Lamentablemente en Corinto, estos tiempos especiales para reflejar el amor y la unidad entre creyentes se había convertido en tiempos donde había excesos y abusos. Y recuerden que giraba en torno a la cena del Señor. Por eso el apóstol Pablo luego los amonesta fuertemente. En nuestro contexto, en la carta de Pedro, el problema es que los falsos maestros estaban utilizando estas reuniones para llevar ahí su disolución. Ahí se recreaban en sus errores. Otras versiones también lo traducen como ahí se deleitan en sus engaños. El punto es que el apóstol Pedro llama la atención a los hermanos por permitir que los falsos maestros lleven sus pecados y sus placeres al compañerismo de los hermanos. ¿Qué tan peligroso, hermanos, es tener comunión con un lobo? Es muy peligroso. Por eso la Biblia nos dice: no os unáis en yugo desigual, y no solo se refiere al matrimonio, sino a las amistades. ¿Qué compañerismo puede tener la luz con las tinieblas? El apóstol Pedro está diciendo cómo han dejado que metan ahí sus engaños. Y por supuesto, hermanos, el compañerismo no es algo malo en sí, pero es peligroso cuando dentro del compañerismo se encuentran lobos. Recuérdense lo que ya hemos dicho: estos son manchas y buscan contaminar al pueblo. Y este momento era un momento ideal porque los hermanos bajaban la guardia y ellos aprovechaban para introducir sus errores, su vida licenciosa y sus pecados. Y los maestros son especialistas en detectar presas. Estos falsos maestros son especialistas en detectar presas, como vamos a ver más adelante. Aprovechaban estas reuniones para sembrar la mentira, y como nadie los frenaba, muchas almas inconstantes eran atrapadas. Así que estamos viendo que estos falsos maestros introducían sus falsas enseñanzas en un ambiente de comunión. Pero no solo eso, sino que también el versículo dice que no se sacian de pecar. Tienen los ojos llenos de adulterio. Seducen a las almas inconstantes. Y donde dice tienen los ojos llenos de adulterio, hermanos, y que no se sacian de pecar, literalmente lo que está diciendo el pasaje es que tienen en sus ojos una adúltera. Eso es lo que está diciendo el pasaje, si ustedes lo leen en el griego, en el original.
Y lo que quiere decir es que constantemente estaban viendo a cada mujer como una posible pareja potencial, como una presa. Los falsos maestros son depredadores, tanto en el ámbito monetario como en el ámbito sexual. Siempre están buscando alrededor para encontrar otra víctima y solo están esperando el momento para poder saciarse de pecar. Muestra que son esclavos de su lujuria. No hay un límite para ellos porque ellos mismos son presas de su pecaminosidad. Aunque ellos se jactan de su libertinaje, lo promueven y se deleitan en él, en realidad son esclavos del pecado y no conocen la verdadera libertad. Porque, hermanos, ¿saben? Pongan atención en esto. La verdadera libertad no es vivir como tú quieres. Eso no es la verdadera libertad, eso es esclavitud. La verdadera libertad es vivir como Dios quiere. Mientras tanto, uno es simplemente esclavo de sus deleites. Y como es así, que ellos son esclavos de sus deleites, no se detienen en sus deseos pecaminosos. Siempre van a salir con algo más, nunca es suficiente. Y otro detalle a mencionar aquí que es importante, es que el apóstol Pedro va a la raíz del pecado. El adulterio, hermanos, no solamente es la acción. Por eso se refiere a los ojos llenos de adulterio. Es decir, la codicia de una mujer en su mente ya era adulterio. Tal vez todavía no lo habían concretado, pero ya en sus corazones habían pecado. Y eso lo declaró nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso nos recuerda nuevamente la profundidad del pecado. Siempre todo pecado es un problema del corazón. Siempre empieza en el corazón. Toda nuestra sociedad corrupta, hermanos, no es por una situación de las circunstancias, es un problema que se encuentra en sus corazones. Y ese es el corazón de un falso maestro. No tiene freno alguno y nadie lo detiene. Están buscando todo el tiempo presas. Ya en su corazón han maquinado porque son esclavos del pecado. Y para nosotros, hermanos, tenemos un recordatorio. Tal vez podemos intentar autoengañarnos y pensar que como nadie ve nuestra pecaminosidad, no es pecado. Si no lo llegamos a concretar, no es pecado, claro que no. Y especialmente a mis queridos jóvenes, que nadie los vea o que solo suceda en tu mente, todavía sigue siendo un pecado. Dios lo ve y es igualmente pecaminoso delante de Él. Además de hacer esto, los falsos maestros seducen a las almas inconstantes. Ahí está, en el versículo 14, seducen a las almas inconstantes. Y la palabra seducen, hermanos, en el griego es la palabra deleazo. Esta palabra tiene sus raíces en el mundo de la pesca, posiblemente porque quien está escribiendo es o fue en algún momento un pescador. Y la palabra lo que significa es atrapar con una carnada. Esa es la palabra seducir, atrapar con una carnada. Eso nos describe la forma cuidadosa, meticulosa en cómo atraen los falsos maestros a los inestables, a las almas inconstantes. Así como sucede con los peces que tienen que morder el anzuelo, que está bien disfrazado con la carnada, así también hacen hacia los que les siguen, los engañan, los confunden para que no puedan discernir. Esa es la manera como obran los falsos maestros. Son sagaces, de manera que sus víctimas no se dan cuenta en qué momento ya han sido atrapados, ya han mordido el anzuelo. Y el apóstol Pedro nos dice que quienes muerden ese anzuelo tienen una cualidad en sus vidas, tienen una característica. ¿Y qué dice el pasaje? Son almas inconstantes, almas inconstantes. Esa palabra inconstante también puede ser traducida como inestable, que nos da la idea que no está firme, que está tambaleando.
Si los oyen los inestables, están en la posición perfecta para los problemas. Son como árboles sin raíces, que simplemente pueden ser movidos de un lado a otro. Y los falsos maestros vienen como un torbellino y se los llevan. O como una construcción que no tiene cimientos sólidos y de pronto viene un terremoto. Representan un gran peligro para su vida. En el verso 18 del mismo capítulo, se amplía un poco más el cuadro de quienes han caído en las garras de los falsos maestros. Dice 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En otras palabras, si bien los falsos maestros tienen entre sus seguidores cientos y miles de falsos cristianos, como nos dice 2 Timoteo 4:3, que se amontonarán muchos hombres que quieren escuchar lo que sus corazones pecaminosos quieren. Si bien hay muchos falsos, también existen personas que son creyentes inestables. Y es una seria advertencia que da el apóstol Pedro, que nos apunta a nosotros hacia la madurez, hacia el crecimiento, hacia tener las bases cimentadas, a tener convicciones. Y queridos hermanos, déjenme decirles algo. La convicción no sucede automáticamente por el paso de los años. Alguien pudo haber estado muchos años en la iglesia y conocer mucho, pero eso no es sinónimo de estar bien cimentado en la verdad. Si nuestras raíces no se siguen expandiendo, volviéndose cada vez más robustas, no es de extrañarse que muchos sean movidos. Y peor aún, nosotros podemos autoengañarnos a nosotros mismos y pensar que si andamos en lo mínimo, entonces estamos bien, no importa, estamos en lo mínimo. Si tomamos esa actitud, queridos hermanos, es muy probable, casi con toda certeza, que eres un creyente inconstante. Y déjenme darles una ilustración al respecto. Seguro tú también lo has visto, o tal vez tú mismo lo has experimentado en tu propia vida. En la escuela o en la universidad siempre hay algunos que por alguna razón, no sé, X razón, se conforman con pasar la clase con la nota de 51, ¿no? Con lo mínimo. Hacen el cálculo para llegar a 51. Para los que somos más antiguos, en la escuela teníamos que alcanzar al menos 36, ¿no? Los más jóvenes ya no conocen eso. Pero no solamente sucede esa visión en el ámbito académico. Lamentablemente son muchos los que tienen poca preocupación por su alma y por lo tanto se encuentran en un estado de inestabilidad. Ellos son las almas inconstantes. Y ¿sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Es que muchas veces ni siquiera pueden ver el gran peligro en el que se encuentran. Déjame darte algunas señales para que por la palabra de Dios, si aquí esta mañana hay algunas almas inconstantes, hoy despierten de ese adormecimiento. Si tú has escuchado diferentes prédicas y todas te parecen igual, es posible que aún no has crecido en tu discernimiento de la verdad y el error. Aún falta que sigas afirmando tus convicciones. Si has encendido el canal Enlace TV, no sé qué número sea, pero no encuentras ninguna diferencia con lo que se predica en esta iglesia y con lo que se enseña en todos los estudios, todavía no te has afirmado en muchas convicciones. Si has escuchado a Ricardo Claure o X personas y no ves ninguna diferencia, entonces es muy probable que tú seas un alma inconstante. Si eres llevado por lo atractivo antes de que lo que sea bíblico, aún eres inestable. Es posible que algunos hayan venido a la iglesia buscando cierto tipo de distracción, ¿no? Bueno, hoy es domingo, en vez de dormir voy a ver qué pasa ahí en algún lado, qué show voy a encontrar. Y de pronto llegas a la iglesia y no ves ningún show, ¿no? Y puedes decir en algún momento en tu propio corazón o preguntarle al pastor, tal vez alguien lo ha hecho, y pastor, pero ¿por qué no hacemos esto, lo otro? ¿No ha visto que allá nuestros vecinos hacen un buen show de payasos? ¿O traemos una buena banda de rock metálico? Eso podría hacer que de una vez nuestra congregación despegue, crezca de una vez.
La pregunta es no si eso funciona, sino si eso es bíblico. Si empiezas a encontrar siempre justificaciones para tu pecado y siempre encuentras una buena excusa para justificar tu pecado, es porque estás en peligro y eres un alma inconstante, un hombre o una mujer de doble ánimo. Y nunca van a faltar las excusas, hermanos. Pero a medida que nosotros vamos examinando nuestro corazón, si tú para cada situación encuentras una excusa para tapar tu pecado, es muy probable que tú estás en esa situación, eres un alma inconstante. Si basas la voluntad de Dios en misticismos y en tus sentimientos y no en la palabra de Dios, es un síntoma de la inestabilidad en tu alma. Una de las situaciones más recurrentes en muchas de las consejerías que damos los pastores es la siguiente. Puede haber X situación, pero vamos a dar el caso de un joven que quiere casarse o una señorita que va a empezar o quiere empezar una relación con miras al matrimonio, ya sea que quiere pretender o está siendo pretendido o pretendida por alguien, ¿no? Algunos hermanos se acercan y nos dicen si es la voluntad de Dios, quieren saber eso. Pastor, mire que tal hermano o tal joven o tal señorita, ¿será la voluntad de Dios? Y confunden la voluntad de Dios con cosas místicas. Ellos dicen es que se han ido dando ciertas cosas. Pastor, como que me hace dudar, parece que ese hermano de Cristo viene siempre es, porque se están abriendo las puertas. Yo no lo busco, pero no sé, salgo del trabajo y ahí está. Qué extraño, tomo el bus, ahí está. Como que yo no lo busco, pastor. Creo que es la voluntad de Dios que yo me case con esta persona. Y nosotros nos quedamos viéndoles los pastores, ¿no? En muchos casos, aunque hay tantas personas que están en iglesias y en iglesias que son defectuosas y en otras que son sinagogas de Satanás, por supuesto, muy probablemente va a haber gente ahí en gran cantidad que no conoce al Señor. Y tratamos de indagar sobre su vida. Y después de que nos damos cuenta, casi el 100% de los casos son impíos, y le decimos, la voluntad de Dios es clarísima al respecto. ¿Qué dice la Biblia? No hay dónde perderse, no hay que dudarlo ni nada. Pero otros dicen, es que pastor, me siento en paz conmigo. Y todo esto, como le cuento, se ha ido dando. Yo no lo he buscado. Y piensan que es la voluntad de Dios. Y por supuesto, eso no es así. No nos movemos por nuestros sentimientos, hermanos, ni por situaciones místicas. Y eso no significa que nosotros desechamos el sentimiento, pero nuestra confianza no está en lo que sentimos, sino en la palabra de Dios revelada. Yo le decía a una hermana que estaba en esa situación, ¿no? En una de las charlas de consejería que teníamos. Bueno, con esa manera de pensar, ¿qué crees que hubiese dicho el rey David cuando pecó con Betsabé? Si él pensara en cuestiones místicas y utiliza esto para justificar su pecaminosidad, podría haber dicho quizá él, bueno, no fue mi culpa, todas las cosas se fueron dando. Yo estaba descansando y de pronto subo a mi terraza y de tantos lugares que puedo ver, justamente abro mis ojos y ahí está una mujer. Yo no lo busqué. Así que se fueron dando las cosas. Y aquí pongan mucha atención, hermanos. Que se abran las puertas, no solamente que se abran todas las puertas, no es sinónimo de que es la voluntad de Dios. O de que te sientas bien con la situación. Pastor, mira, he encontrado un buen trabajo, no lo he buscado, ahora voy a ganar 7,000 bolivianos, solo que no voy a venir los domingos, va a disculpar. Pero increíble, se ha ido abriendo y era lo que soñaba, lo que deseaba, así que, bueno, gracias a Dios. No, que se vayan abriendo todas las puertas no es sinónimo de que es la voluntad de Dios o que te sientas en paz. También, ¿sabías que también se pueden abrir todas las puertas para que tú peques? No debes guiarte basado en emociones, sino en convicciones. Y convicciones que se encuentran en las Escrituras. Así que si mañana viene un jovencito ahí con el pastor Roberto que pretende iniciar algo con alguien que no conoce al Señor, no hay dónde perderse. No hay que hacer nada ahí, ya está el asunto claro. Vamos a la palabra de Dios. Pero si te mueves por sentimientos, estás en un área peligrosa.
Eres un alma inconstante, eres un alma inestable. Y si eres un alma inconstante, si esa es tu situación, y estamos tratando de examinar si así lo es, para que el Señor nos saque de eso, por supuesto, muy probablemente tu vida hace tiempo ya se ha estancado. Lo que antes fue una prioridad para ti, hoy es solamente una opción en tu vida. Si antes fue una opción, si antes, mejor dicho, para ti fue una prioridad el orar, hoy se ha convertido en una opción más. Antes era un deseo grande por congregarte, por aprender, por seguir creciendo, y hoy es una opción más. Antes querías aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo, pero hoy, si solamente es una opción, el leer la palabra, el servir al Señor, en poner tus dones al servicio de la iglesia, estás en un terreno peligroso. Eres un alma inestable y, como dice el pasaje, a quienes buscan, ¿quiénes son los que siguen y terminan siguiendo ahí a los falsos maestros? Las almas inestables, porque en cualquier momento son arrastrados y abatidos por cualquier falsa enseñanza. Y esa debe ser una gran preocupación, queridos hermanos, para cada uno de nosotros, que como iglesia debemos buscar afirmarnos cada vez más. No nos conformemos con lo mínimo. Sí, voy a salvar como sea, pero ya, no debe ser esa nuestra mentalidad. Busquemos y aprovechemos todas las oportunidades para seguir cimentándonos. Y en esta congregación nadie puede decir que se perdió por falta de oportunidades. Cuando se presente delante de Dios y su vida fue una hipocresía y todo fue una falsedad, nadie de esta iglesia se puede decir a Dios que se perdió por falta de oportunidades, porque no había una predicación sana. No, ninguno de nosotros. Y si esa es nuestra situación, estamos en un área peligrosa, estamos en terreno peligroso, porque somos presas fáciles para los falsos maestros. Y toda esta advertencia que el apóstol Pedro nos está dando aquí, piensa en él. Lo hace desde su misma experiencia. Yo creo el hermano David cuando iniciamos, está hablando, está escribiendo a alguien que ha caído hasta lo más bajo. Él mismo era una alma inestable, pero sabes, como acabamos de decir, él no se daba cuenta. Su autoconfianza, su orgullo lo habían engañado. Él pensaba que todo estaba bien en su vida. ¿Qué le dice al Señor? Todos te pueden traicionar, todos te pueden abandonar. Sí, puedes sospechar de Andrés, puedes sospechar de otro de Mateo, puedes sospechar de otro de los discípulos, pero de mí no, Señor, de mí no. Cada uno de nosotros tiene ese peligro de autoengañarse y no ver su propia realidad. Algunos ahora mismo al escuchar este sermón pueden pensar, todo está bien con lo que dice el pastor, pero ese no es mi caso. El apóstol Pedro pensó así, y nosotros sabemos el resto de la historia, ¿verdad, hermanos? Pero ya el Señor le había dicho antes de que todo aconteciera, que después de su caída sería levantado por la obra del Espíritu Santo, y lo que él tenía que hacer era confirmar a sus hermanos. Lo que Pedro no veía, el Señor sí lo veía. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Qué increíble verdad, hermanos. Nosotros estancándonos, alejándonos del Señor, quedándonos felices como almas inconstantes, pero nuestro Señor toma una actitud distinta a la nuestra. A nosotros no nos importa nuestra vida, pero Él ruega por nosotros cuando nos estamos alejando de Él. Y luego continúa el pasaje: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Tal vez has estado en la misma situación del apóstol Pedro, o quizá hoy mismo es tu situación. Pero hoy el Señor te dice: vuélvete de tus pasos de inestabilidad y afírmate en mí.
Y finalmente esta mañana veremos la última acción corrupta: están bien entrenados en lo malo. Ya hemos visto que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Una traducción más literal sería: tienen el corazón bien entrenado en la codicia. ¿Por qué? Vamos a ir viendo un poquito la raíz de esta palabra. La palabra entrenado que aparece ahí viene del mundo atlético, y en el griego es la palabra gumnazo. Ya le suena a algo, ¿no? ¿Dónde está Gustavo? Ya le suena a algo eso. Algo conocido en español, que nosotros tenemos la palabra gimnasio. Y la idea de esta palabra es un entrenamiento que nos sugiere lo siguiente: no es un entrenamiento cualquiera como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Ya este año sí, voy a bajar de peso. Primer día, bien, me inscribí al gimnasio. Segundo día, bien. Tercero, ya no quiero ir. Ya al cuarto deserté. ¿Qué importa? Solo eran 100 pesos, no pasa nada. Y ahí dejamos, ¿verdad? No, ese no es la palabra lo que quiere decir, un entrenamiento inconstante, no. Ese está hablando de un gimnasio que describe un entrenamiento constante, riguroso, una disciplina rigurosa. Y lo que está diciendo es lo siguiente, hermanos: estos falsos maestros han estado bajo riguroso entrenamiento, pero no un entrenamiento en la piedad, porque el entrenamiento en sí no es malo, si es un entrenamiento para la piedad. El apóstol Pablo recalca esto a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y esa palabra ejercítate, ¿cuál creen que es? La palabra gimnasio. Querido Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor. Dalo todo. Sométete a una disciplina rigurosa, afírmate en la fe, ejercítate rigurosamente para la piedad. Usa todos los medios de gracia, por supuesto en dependencia del Espíritu Santo. Pero los falsos maestros no estaban entrenados en la piedad, sino ¿en qué? En la codicia. Pedro dice que estos falsos maestros son tan devotos, tan consistentes en su entrenamiento de la codicia, han trabajado tan duro por mucho tiempo que ya son expertos. Eso es algo increíble, ¿no, hermanos? Todo lo que vemos ahí, ese circo que nos asombra, no es improvisado. Están bien entrenados. Pero aquí viene una reflexión para nosotros. A veces cuando hablamos solo de los falsos maestros, sí, a todos se nos prende un celo santo, ¿no? Y queremos ir y destruir todas esas sinagogas de Satanás, pero piensa en nosotros. Ellos están en el error. Están entrenados en el gimnasio de la mentira. Pero ahora piensa en ti. Nosotros como creyentes tenemos un gimnasio espiritual. Y el capítulo 1 de 2 Pedro dice que hemos recibido todas las cosas que nosotros necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos ha entregado todos los medios de gracia. Una iglesia que predica fielmente las Escrituras, oportunidades por un lado y por otro lado para seguir creciendo y ejercitarte en tus dones. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos todo eso a un lado y estamos ahí tirados. Pero mira los falsos maestros, ellos no descansan. Ellos están empecinados en dañar a la iglesia del Señor. Aún no les ha amanecido, no conocen verdaderamente el Evangelio, pero están ahí, entregados en la tarea que están haciendo. Están haciéndolo con dedicación. Y tú, mi hermano, que conoces la verdad, que se te ha provisto absolutamente todo para la vida y la piedad, estás ahí tirado y eres un alma inconstante y no te levantas de ese estado de adormecimiento para vivir la vida para el Señor. De ahí es que no nos debe sorprender cuando tantas gentes en diferentes iglesias van de allá para acá, todo el tiempo,
y nunca están estables en ningún lado. Son llevados de un lado a otro. Los falsos maestros, ellos sí son consistentes en lo que hacen. Son expertos, entrenados en el gimnasio de la mentira. Y ese término codicia es un término amplio, si bien puede ser aplicado y nuestro contexto muestra esa relación fuerte con el dinero. La misma palabra aparece más adelante para referirse a la lujuria. Así que no solamente se refiere a ser entrenados en la avaricia, sino también en todo tipo de lujuria, de placeres, de poder, etc. Ellos se han entrenado también en probar una variedad de pecados que saben cuáles de estos son los que les deleitan más. Ellos han practicado cómo pueden disfrutar de la lujuria y llevarlo al límite, y no saben parar. Son lobos astutos y por eso son muy, muy peligrosos. Porque en contraste con las almas inestables, ahí tienes un lobo súper musculoso, entrenado en la mentira, en la falsedad y en el engaño, y ahí está una pequeña oveja inestable. Ellos van a aprovechar, y cuando entran en el redil no perdonan a las ovejas, porque no están firmes aquellas inestables, porque no han entrado al gimnasio de la verdad. Ellos sí están dedicados en sus errores, pero aquellos que no están cimentados no son capaces de filtrar las enseñanzas dudosas, la falsedad. Y es muy peligroso, hermanos. Y cada uno de nosotros aquí tiene que hacer una reflexión. ¿Cuál es el estado en el que me encuentro? Cada uno sabe, cada uno conoce, cada uno sabe si ha estado autojustificándose y buscando simplemente cualquier cosa para seguir en ese estado de inestabilidad, pero estás en un terreno peligroso. Estás en un terreno muy, muy peligroso. Por supuesto, las Escrituras hablan en este lenguaje tan fuerte porque no es chiste, hermanos, no, es algo serio. Y por eso luego dice el apóstol Pedro en la última parte, y son hijos de maldición. Está diciendo que están bajo el juicio de Dios. No van a quedar impunes, como los versos adelante, 12 y 13 dicen que ya su juicio está a la espera. Y es un juicio que es descrito en todo este capítulo de una manera mucho más amplia y mayor. Va a haber más condenación. ¿Sabías eso, hermanos? Hay gente que va a ser condenada y juzgada por el Señor, que nunca ha escuchado el Evangelio, y como dice Romanos capítulo 1, 18 en adelante, va a ser condenada y no tiene excusa, porque la revelación general testifica de un Dios. Pero hay otra gente que se va a perder en el infierno detrás de un púlpito. Y hay otros que se van a perder predicando en un púlpito. Y de estos habla todo el capítulo. Entonces va a haber una gran condenación, como vemos en los versículos 20 al 22. Habrá una gran condenación, porque es una cosa terrible sembrar la inmundicia dentro del pueblo santo y precioso del Señor. Dios no tendrá compasión de los falsos maestros y los lobos. Si te metes con la esposa del Señor, es un asunto serio, hermano. Es un asunto serio. Y por supuesto, también es una cosa terrible seguir esa inmundicia. Es terrible dejar al Señor para llevar una vida de apostasía. Como dice el versículo 21 ahí en el mismo capítulo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora están en una condición peor. Es terrible dejar al Señor para llevar una vida de apostasía. Para ir cerrando, queridos hermanos, las palabras que hemos estudiado esta mañana en nuestro pasaje son duras,
tanto en referencia hacia los falsos maestros, como también en el llamado que hace, en la exhortación que hace hacia la iglesia, de decirles: disciernan, afírmense, levántense de ese adormecimiento, porque estos falsos maestros sí están haciendo su trabajo, y en su maldad y en su engaño lo están haciendo bien. Podríamos decir bien mal, ¿no? Porque están creciendo en su maldad, pero lo están haciendo. Y el apóstol Pedro nos quiere despertar para que veamos la seriedad al respecto de los falsos maestros y la seriedad que nosotros debemos tener como iglesia de estar firmes, para que podamos estar alertas y discernir todo lo que vemos y escuchamos. No solo los falsos cristianos siguen a los falsos maestros, como hemos visto, sino también las almas inconstantes. ¿Eres tú una alma inconstante? Y si en el pequeño examen que hemos hecho tú examinas tu corazón y por medio del Espíritu Santo está iluminando tu mente, ya sabes lo que tienes que hacer hoy mismo. Lo que pasó ahí con Pedro, lo que le dijo el Señor a Pedro: vuélvete. ¿Has estado viviendo una vida inestable? ¿Has estado jugando ahí con la iglesia y con el Señor? Y si por la gracia de Dios simplemente no has sido presa de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, hoy vuelve al Señor. Como diría en el libro de Apocalipsis: vuelve a tu primer amor. En contraste con todo lo que hemos visto en los falsos maestros, todo el lenguaje que utiliza el apóstol Pedro, hablando de ellos como abominación, como inmundicia, no debemos tener miedo en hablar la verdad, hermanos, porque esto traerá luz a nuestras vidas. Pero en contraste con todo eso, nosotros tenemos a alguien superior, completamente distinto a los falsos maestros, es totalmente opuesto. Él sí es digno de toda nuestra vida. Él es digno de que nuestras miradas estén fijas en Él. Si tu corazón se ha estancado y quieres que vuelva a arder, lo que necesitas es volverlo a ver a Él. Aquel que no tiene mancha ni contaminación alguna, aquel que se ha entregado en el madero para presentarse como un sacrificio único y perfecto, para limpiarnos a aquellos que estábamos cubiertos de impurezas. Nosotros, hermano, al igual que los falsos maestros, ¿sabes cuál es la única diferencia entre un falso maestro y un verdadero creyente? Cristo nada más. No hay ninguna diferencia. Porque sin Cristo nosotros seguimos siendo manchas inmundas, o en las palabras que tenemos ahí en Isaías 64:6, trapos sucios de inmundicia. Pero lo que marca la diferencia en nuestras vidas es que ahora aquel Cordero sin mancha nos ha rescatado. Aquel que, pudiendo bajarse de la cruz, quedó colgado en el madero por nuestros pecados. El que verdaderamente era justo e inocente no abrió su boca. Y si hay esta mañana alguien que nos está visitando o nos acompaña quizá en algunas reuniones, y tal vez tú dices: bueno, yo tengo una vida moralmente buena, no tengo mucho pecado, trato de ser una buena persona. Como hemos visto en parte de la exposición, el pecado es más profundo que solo acciones. Cada pensamiento, cada mirada, cada dicho, Dios lo sabe y lo conoce. Y así como los falsos maestros tienen su juicio listo ya delante de Dios, también todos nosotros nos presentaremos delante de Él. Y si tú hoy has venido sin el Señor, hoy también puedes ser revestido de la justicia de Cristo. Abandona ya los harapos de tu autojusticia, de tu orgullo, de tu autoconfianza. Todos nos presentaremos delante de Dios. Y si Cristo no es nuestra justicia y no hemos sido revestidos de Él, estamos con nuestros harapos y ropas inmundas que son abominación delante del Señor. Pero hoy el Señor nos llama como iglesia para que estemos firmes,
sobre la roca, como un árbol plantado también, como dice el Salmo 1, junto a corrientes de río, firme, bien nutrido, estable. Eso es lo que quiere el Señor, esa es la voluntad del Señor para su iglesia. No que estés contento siendo un alma inconstante, inestable.